Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El texto para nuestra meditación de hoy es el Evangelio para el domingo, este domingo, la parábola del Hijo Perdido en San Lucas capítulo 15. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, durante estos domingos en Cuaresma, escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla acerca del arrepentimiento. Y con la parábola del Hijo Perdido, Él quiere mostrarnos cómo nosotros mismos somos y a la vez enseñarnos cuál es el verdadero arrepentimiento. En los primeros 3 versículos encontramos el contexto en el que se habló esta parábola, la situación que impulsó a Jesús a hablar estas palabras. Se acercaban a Jesucristo los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los hombres que cobraban impuestos de su propia gente, los judíos, para poder pagar a los romanos. Pero cobraban un poco más que necesario para sí mismos. Los pecadores eran los que pecaban abiertamente, sin vergüenza, con ninguna intención de arrepentirse o de cambiarse la vida. Los dos grupos se acercaban a Jesucristo para poder arrepentirse. Los dos grupos se acercaban a Jesucristo para oírlo, para oír de su boca la verdad muy dulce de que por lo que Él iba a hacer en la cruz, sus pecados son perdonados. Pero los fariseos y los escribas murmuraban contra Jesús y contra su aceptarlos a esos pecadores. Los fariseos y los escribas, quienes por fuera parecieron obedientes a la ley de Dios, por dentro confiaban en sí mismos de ser justos delante de Dios por causa de sus propios méritos. Ellos no querían aceptar a esos grandes pecadores que se arrepentían aún y a la vez murmuraban contra el Hijo de Dios porque Él sí los aceptaba. Entonces Jesús habló la parábola del Hijo Perdido, o la parábola del Hijo Pródigo, como se llama también. Ya conocemos la parábola probablemente. A lo mejor la hemos escuchado anteriormente. Seguramente nos gusta escuchar esta parábola porque habla a nuestra propia situación, pues cada uno de nosotros somos como ese hijo menor en la parábola, a menos en un sentido. Cada uno de nosotros hemos sido rebeldes contra nuestros propios padres, a menos de vez en cuando. Y cada uno de nosotros, por el nacimiento, somos rebeldes contra Dios el Padre y contra su santa voluntad revelada en su palabra. Cada uno de nosotros podemos recordar las varias veces que tomamos nuestro propio camino que nos llevó muy lejos de nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros podemos recordar la disciplina y el castigo que sufrimos por causa de nuestros pecados. Cada uno de nosotros somos como este hijo menor, rebeldes, desobedientes, con solo el deseo de los placeres del momento.
Cada uno de nosotros hemos malgastado el dinero, la vida, el tiempo, quizás aún casi toda la vida nuestra en los pecados de la carne. Si de veras el Hijo menor representa a nosotros, a cada uno de nosotros. Y fíjense bien y no se engañen. Cada uno de nosotros hemos sido perdidos por causa de nuestra propia rebelión contra Dios y su palabra. Que nunca lo olvidemos totalmente, para no caer en el pecado de los fariseos y escribas. Que nunca lo olvidemos, para no pensar que somos mejores que los demás y que no necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Que nunca lo olvidemos, para no rechazar a otros pecadores cuando ellos se arrepientan, reciben el perdón de los pecados junto con nosotros aquí en la casa de Dios. No nos pongamos como los fariseos y escribas. No nos pongamos como el hijo mayor, quien por fuera era obediente a su padre, pero por dentro tenía la actitud de merecer todo lo que recibía de su padre y aún más. Quien por fuera se portaba como hijo, pero en el corazón ni aún llamado a su padre como padre. Quien en su propia manera era pecador igual como su hermanito, pero no lo reconocía y no quería aceptar a su hermano cuando él regresó en arrepentimiento y rehusó llamarlo hermano. Porque para los que piensan que son ya justos y merecen todo de Dios, para los que no reconocen sus pecados y no se arrepienten, no hay perdón. Al contrario, demos gracias a Dios nuestro Padre Celestial, porque Él no nos ha dejado así en nuestro pecado. Él no nos ha dejado pensar que somos justos sin necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Dios no nos ha dejado en una provincia apartada, sino nos ha tratado igual como el Padre trató al Hijo perdido en la parábola. Cuando nosotros nos alejamos de Él, Él nos castiga con el propósito de hacernos reconocer nuestra situación mala y perdida. Cuando pecamos contra Él y huimos de su presencia, Él nos disciplina para que reconozcamos nuestros pecados y recordemos las bendiciones y todo lo que recibimos y tenemos en la casa de nuestro Dios. Cuando nosotros nos encontramos muy lejos del Padre, perdidos del camino, Él sale para buscarnos a nosotros. Cuando somos perdidos, Dios nos busca. Y a cada uno de nosotros, en amor, por su misericordia, igual como en la parábola de la oveja perdida. Sí, Dios nos busca a nosotros para recogernos y devolvernos a la protección de su redil, rebaño. Porque Él ya sabe muy bien que nosotros solos no podemos encontrar el camino para regresar. El Señor sale y nos busca y nos halla. Y debemos notar aquí que en la parábola Jesús dice 2 veces
del hijo perdido, lo hemos hallado. O mejor, en el idioma original, se ha hallado. El hijo fue hallado por su padre. Nosotros somos hallados por Dios, porque Él siempre sale para buscarnos y hallarnos, y así hacernos regresar a su casa. Y lo hace por su amor. Él nos halla por su bondad y su misericordia. Sí, nuestro Padre Celestial nos busca y nos halla y nos hace arrepentirnos, igual como el hijo menor, quien dijo en su corazón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Con estas palabras y con la acción que mostró después, el hijo menor demuestra el verdadero arrepentimiento. Y de su acción nosotros aprendemos el verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento consiste en dos cosas. Primero, en la contrición, o sea, la tristeza por causa del pecado. Y a la vez consiste en la fe, la confianza en Dios, que Él nos perdona, no por nuestra causa, sino por causa de la vida y la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en estas palabras del Hijo la tristeza sobre el pecado, y vemos también la fe en la misericordia de su Padre por causa del Cristo crucificado. Y Dios nos da también la fuerza para seguir con el arrepentimiento y arreglar lo más posible el daño que hemos hecho por causa de nuestros pecados, y así llevar el fruto digno del arrepentimiento. Todo esto el Padre hace porque Él nos ama, como el Padre en la parábola amaba a los dos hijos iguales. Y cuando se acercó su hijo en arrepentimiento, dice el texto, el Padre lo vio y tuvo compasión de él, y salió corriendo para abrazarlo y besarlo. Debemos notar también que el Padre no permitió a su Hijo terminar la confesión que tuvo en el corazón. No lo dejó decir la última parte: hazme como a uno de tus jornaleros. Esto no es una opción para el Padre en la parábola, tampoco para el Padre Celestial. Así que no quería escuchar esas palabras saliendo de la boca de su Hijo. No quiere escuchar estas palabras de nuestras bocas tampoco. Porque cuando Dios nuestro Padre nos recibe de nuevo, Él nos acepta de nuevo como hijos e hijas suyos. Cuando en arrepentimiento nosotros clamamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo como el Padre en la parábola. Él manda que se nos vistan en la mejor ropa, la ropa hecha blanca en la sangre de Jesucristo. Él manda que nos pongan un anillo en la mano, el anillo que muestra que somos miembros de la familia, el anillo que indica
a todos que somos los herederos, queridos, amados del reino de Dios. Y cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios manda que se haga una fiesta para celebrar. Porque cuando nos perdimos en el pecado, es como si fuéramos muertos. Y cuando Dios nos halla y nos hace devolver a redil, hemos vuelto a vivir en Cristo Jesús. Y en el perdón y la salvación que Él nos ha ganado por medio de su cruz. Y cada vez que regresamos por la fe, nos encontramos en los brazos de nuestro Padre Celestial, revestidos en la justicia de Jesús, con el anillo del reino eterno en la mano. Y la Santa Cena que se nos administra, que recibimos hoy, no es nada menos que la fiesta del Padre para celebrar y regocijar junto con toda la corte celestial, porque nos habíamos perdido y Él nos ha hallado sano y salvo en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.